Dios le bendiga, hermanos, con el gusto de saludarles, estar frente a ustedes de nuevo. Fue esta semana que, pues bueno, nos afectó el virus, ¿verdad? Tuvimos una recaída ahí de salud, pero gracias a Dios ya estamos bien otra vez y dispuestos aquí a exponer la palabra del Señor. Vamos a continuar, hermanos. Primero, gracias al Señor por la salud, también gracias por sus oraciones, hermanos, por acordarse de nosotros. Y pues vamos a continuar, hermanos, donde nos quedamos. Ya casi terminamos la carta a los Corintios. Vamos a empezar el capítulo 16, que prácticamente es el final. Después ya de que la semana pasada nuestro hermano Antonio entró de emergente, ¿verdad? Y puso la palabra del Señor. Al final del capítulo 15, donde Pablo pues anima a la congregación y corrige a la congregación, la iglesia de Corinto, sobre pues la creencia que tenían sobre la resurrección de los muertos, ¿verdad? Había ahí ciertas controversias, había ciertas dudas, creencias equivocadas, y el apóstol Pablo anima a la iglesia, ¿sí? Recordándoles que sí hay resurrección, sí hay resurrección. Y ahorita que estábamos en la alabanza y que hablábamos también de eso, se me vino a la mente una pregunta, un comentario, que una vez hablábamos con el hermano Antonio, a lo mejor no sé si se acuerde, pero ya tiene tiempo. Yo me acuerdo de muchos detalles, de muchas cosas, hermano. Tengo una memoria que no sé si sea bueno o malo, pero... Y hablábamos de cuando el Señor resucitó, también resucitó mucha gente. Salieron de las tumbas. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué pasó así? Entonces hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo que pues le dio vida al Señor, pero a su cuerpo. Él es Dios, sí, es eterno. Pero también era una señal, hermanos, para nosotros, de que así como Él resucitó, que no solamente era para Él, sino su gracia y su obra iba a alcanzar a los que estábamos muertos. Sí, había unas diferencias porque el Señor resucitó una vez y Él está así como sucedió. Estas personas que resucitaron murieron otra vez, porque no era el tiempo de que permanecieran así. De hecho, Pablo lo habla en el capítulo anterior precisamente, ¿sí? De que esa era la diferencia. Dice que cuando el primer Adán, dice, salió Dios sopló en su nariz, le dio vida, pero una vida momentánea, hasta que hubo la caída, ¿verdad? La idea no era así original. Bueno, nadie toma por sorpresa al Señor, pero se dio la caída. Entonces, el primer Adán murió, y el segundo Adán, que venía de Dios, o es Dios, tenía vida por sí mismo, y él murió para dar vida. ¿Sí? Entonces, él resucitó para siempre, ¿verdad? Entonces, interesante cómo Pablo aborda este tema en el capítulo 15. Y pues Pablo hace su esfuerzo aquí para unificar a la iglesia, hermanos. Esa era la idea, tener hasta el final de la carta, unificar criterios, unificar las enseñanzas, y que todos crean lo mismo y no haya las divisiones que había, como vimos al inicio. Y aquí en el capítulo 15, Pablo sigue haciendo lo mismo. Sigue integrando a la iglesia como es lo que es un cuerpo, en el capítulo 16 que vamos a ver, como un cuerpo, como una unidad, y que todos participen de la gracia del Señor, de las actividades de la iglesia. Pero una actividad que vamos aquí a ver muy importante, que es que Pablo recolecta una ofrenda, y vamos a ver algunos detalles bien importantes que tiene que ver con esto. ¿Sí? Y pues vamos a tratar el tema de la generosidad, hermanos, porque aquí Pablo está atendiendo una situación puntual, muy específica, pero ¿y eso cómo se traslada a nosotros en la actualidad? Y pues bueno, tiene todo que ver, como toda la carta. Entonces vamos a orar, hermanos, para ponernos en las manos del Señor, y vamos a comenzar a darle lectura y a ver la exposición de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, esta mañana, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza y adoración, Señor, porque
Tú eres el único Dios verdadero y poderoso. Señor, grande en abundancia, grande en misericordia, grande en gracia y en amor, Señor. Que por pura gracia y puro placer, Señor, te ha placido, Señor, derramarla sobre nosotros, sin ser merecedores ni dignos de nada, Señor. Te ha placido, Señor, por el puro aprecio de tu voluntad, Señor, que nosotros nos beneficiáramos del Dios de amor que eres. Y has abundado, Señor, en darnos cosas buenas, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones, por la oportunidad de estar aquí el día de hoy, de alabarte, Señor, de exaltarte, glorificarte, de la bendición de compartirlo con mis hermanos, Señor, hijos tuyos que tú has redimido, has salvado por gracia, Señor, y que te ha placido, Señor, incrustarnos en tu iglesia, Señor, en tu pueblo. También te damos gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, por la ofrenda, y ahora por este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, donde te pedimos nos ilumines, nos instruyas, Señor, nos alientes, nos animes, Señor, con tu palabra, con tu Santo Espíritu. En esta obra, Señor, que dice tu palabra, que has hecho obras para que nosotros andemos en ellas. Lo que vamos a ver hoy es una de esas, Señor, que refleja tu gracia, tu misericordia, tu persona, tu obra, lo que tú eres, Señor. Y que un hijo tuyo, Señor, debe reflejar fielmente en esto. Gracias damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, llénanos de tu Santo Espíritu, de entendimiento, de tu verdad, Señor. Y no permita, Señor, que salga palabra, Señor, que no te honre y no te glorifique. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, pues vamos a la Biblia, la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 9. Está cortito, es breve, no vamos a tardar mucho, va a ser conciso, preciso, muy claro, pero tiene mucha enseñanza, hermanos, y sobre todo apunta al corazón de nosotros como hijos de Dios. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda a Jerusalén, y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta, nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí, en Éfeso, hasta el festival del Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me opongan. Bien, aquí el apóstol Pablo está hablando de un tema muy específico, hermanos, que está hablando de una recolecta, una ofrenda, ¿verdad?, monetaria para el pueblo que está en Jerusalén, la iglesia primitiva, donde salió él, donde estaban los apóstoles, donde estaba la primera iglesia. Y recordemos, hermanos, que en ese tiempo, bueno, la historia de la iglesia, sabemos que la primera carta de los Corintios se escribió alrededor del año 54 después de Cristo, y desde que la iglesia surgió hay persecución en la iglesia, hermanos. De hecho, en el libro de los Hechos vemos a Pablo participando de eso.
donde él todavía siendo fariseo, un judío extremo, ¿verdad? Participó en el juicio y fue testigo del apedreamiento del primer mártir, ¿cómo se llamaba? Esteban, ¿verdad? Él estaba ahí, dice que el joven Saulo estaba atestiguando, ¿verdad?, del juicio. Entonces siempre ha habido persecución, y recordemos también que en las primeras reuniones no había un lugar abierto como el que tenemos hoy. Aquí puede entrar cualquier persona que esté interesada en escuchar la palabra del Señor, de venir a adorar, de venir a compartir con los santos del Señor. Se reunían en las casas. Los primeros cultos abiertos en la historia de la iglesia fue alrededor del año 150 después de Cristo. Entonces estaban a las escondidas. Entonces había mucha persecución, y esa persecución no permitía que los primeros hermanos, que eran judíos, salieran libremente a trabajar, a hacerse llegar sus recursos para subsistir. Y entiendo que algunos estaban escondidos, incluso estaban identificados y los andaban persiguiendo. El apóstol Pedro fue testigo de eso, junto con Santiago. A ellos los encarcelaron, ¿verdad? Mataron a Santiago, el apóstol, y a Pedro lo liberó un ángel. Estaban en la cárcel y lo iban a matar. Entonces había persecución desde el emperador, soldados, los mismos judíos, y entonces ya estaban identificados, tenían que resguardarse, y estaban pasando por carencias, tenían necesidades. Entonces Pablo, en este capítulo, en estos versículos que leímos, está haciendo participar a la iglesia como un solo cuerpo de la bendición de poder ayudar a otros hermanos necesitados. Y hay una referencia cruzada, hermanos, le voy a invitar a que vaya otra vez a su Biblia. Es en Romanos capítulo 16, versículos del 24 al 27. Vamos a leerla. Es Romanos, carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 24 al 27. Lo voy a leer, es en la Biblia de las Américas. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien. Dice así: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y que me ayudéis a continuar hacia allá. Después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Sí? Romanos 15, sí, perdón, me equivoqué. Pues dije 16, ¿verdad? Sí, es Romanos 15, 24 al 27. Sí, perdón. ¿Lo leemos otra vez, hermano? Ya está. Ok, sí. Es Romanos 15, 24 al 27. Sí, entonces aquí vemos a Pablo en esta referencia cruzada en la carta a los romanos. Dice que va a ir a España. Él tiene el deseo de ir a evangelizar allá, porque él ya evangelizó todo el territorio conocido en ese momento, que era el territorio conquistado por los romanos. Entonces ahora él tiene deseos de llegar más allá. Los romanos en sus campañas llegaron hasta España. Ellos tenían la costumbre, los romanos, los soldados, de poner un monumento hasta los límites del territorio conquistado, y ese monumento está en España. Entonces él tenía el deseo de llegar allá, porque él, con su ciudadanía romana, tenía libre acceso a todo el territorio como ciudadano romano que era, y podía hacerlo hasta allá. Él tenía el deseo de ir hasta allá, ¿sí? Entonces escribe a los romanos, porque él tenía deseo de visitarlo, a la iglesia que estaba en Roma, pero les dice que primero vaya a pasar a Jerusalén, porque va a llevar esa ofrenda que acabamos de leer en Corintios 16, que está recolectando esa ofrenda. Entonces esa recolecta sí se dio. En Corintios dice que la vayan recolectando, y en Romanos dice que ya la va a llevar.
Entonces él fue recolectando esa ofrenda. Pero ¿por qué Pablo quiso hacer esta colecta? ¿Qué fue lo que lo motivó, hermanos? Tenía varios propósitos. Primero, demostrar la unidad de la iglesia, la de Corinto, como una iglesia local. Recuerden que estaban divididos y su idea era reconciliarlos y unificarlos como una sola iglesia y un solo cuerpo que era. Pero también iba más allá, sino que hacía participar a las demás iglesias por donde él iba pasando, ¿sí?, como un solo cuerpo, como la iglesia universal que somos. Entonces quiere decir que no solamente tenemos que ayudarnos entre los hermanos que estamos aquí, a los que vemos, sino que si sabemos y tenemos relación con otras iglesias en otros lugares que tengan necesidad, podemos y debemos hacerlo, hermanos. De hecho, esta iglesia ha hecho eso. En algún momento tuvimos relación con una iglesia en España, Pastor Samuel, que todavía él sigue ministrando allá. La iglesia existe. La iglesia de Uriangato mandó una ofrenda para allá. Lo mismo con la iglesia que está en Argentina, con el hermano José Luis, ¿sí?, allá en Buenos Aires. Tuvo una necesidad, tiempo de la pandemia, me parece que fue. Entonces la iglesia de Uriangato, con los recursos de la iglesia, envió una ofrenda para el hermano José Luis, que está allá. Y lo mismo a la iglesia de Chile, en Viña del Mar, ¿verdad? Entonces, es una bendición que la iglesia local de Uriangato, esta pequeñita que usted ve aquí, Dios la ha utilizado para bendecir otras iglesias, ¿sí? Entonces, no hay iglesia pequeña, no hay ayuda pequeña, hermanos, ¿sí? Entonces, y esa es la idea que tenía Pablo aquí también, hacer participar todo el pueblo de Dios, todas las iglesias conocidas, ¿sí?, para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén, donde surgieron los apóstoles, que Pablo mismo, que llevó el evangelio a las iglesias de esta región, de Acaya y de Macedonia. Eran regiones, vamos a decir, como si fueran estados, ¿no? Había varias iglesias ahí, donde Pablo, pues primero como misionero, que fue enviado junto con Bernabé en la iglesia de Jerusalén, y fue a hacer sus viajes misioneros y fue plantando iglesias, que son a las que conocemos porque están escritas las cartas, y seguramente hubo algunas más que probablemente ni nos enteramos, ¿verdad? Entonces Pablo tenía la idea de hacer participar en la unidad como iglesia local y como iglesia universal. ¿Qué otra motivación tuvo Pablo? Bueno, demostrar fidelidad, ¿verdad? Nosotros demostramos fidelidad en amor a Cristo con lo que tenemos. Al final vamos a ver unos versículos, hermanos, abundante está en la Biblia en cuestiones de generosidad. Vamos a leer bastantes versículos, lo que alcancemos, ¿sí? Entonces quería demostrar aquí Pablo la fidelidad que tenemos a Dios en nuestros recursos, en lo que Él nos da, que recibimos de Él. Nosotros somos administradores de lo que Él nos da, nosotros le damos. De lo que tomamos de su mano, nosotros le volvemos a dar. Pero como Dios no está físicamente aquí y además Él no necesita nada de nosotros, ¿a quién se lo vamos a demostrar? Pues a sus hijos, a los que su Hijo Jesucristo salvó y dio su vida. Si son tan valiosos para Él porque mandó a su Hijo, ¿cómo es que yo, que también soy su hijo, no voy a tener consideraciones con mi hermano? En la familia carnal, ¿qué hacemos por nuestra familia, hermanos? Por nuestros hermanos y nuestros padres. Y a veces más allá, alcanzamos a los tíos, a los abuelos, primos segundos, tíos segundos, y en todo mundo andamos repartiendo. A veces los que se hacen compadres, ¿no?, también con el ahijado, no falta. La vecina, que son muy amigos, conocidos de la escuela, amigos de toda la vida, somos generosos, o ellos con nosotros. ¿Cuánto más, hermanos, que nosotros, siendo hijos del mismo Padre, que tenemos el Espíritu Santo adentro, somos hijos de un Dios de amor, de gracia, lleno de gracia y misericordia, pues no podamos reflejar eso mismo también, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí
quiere demostrar la fidelidad, que es un acto de fidelidad hacia Dios. Sí. También tenía otro sentido personal Pablo aquí. Él también quería demostrar fidelidad de él personalmente a la iglesia de Jerusalén. Recuerden que no era bien recibido, lo veían sospechoso. Él era perseguidor de la iglesia. Y cuando se presentó ya convertido, pues no le creían. No le creían. Entonces él quería demostrar, mire, yo soy fiel a la causa. Ustedes están en necesidad, yo puedo hacer este trabajo. Y por medio de eso se ha juntado una iglesia para llevarla a los pobres de Jerusalén. Entonces tenía un doble propósito. Personal con Pablo, que quería demostrar y sustentar su trabajo, pero al mismo tiempo de nosotros, con fidelidad hacia el Señor y a mis hermanos, obviamente, ¿no? Sí. En las referencias cruzadas leímos que así como el pueblo pagano o las iglesias, pagano significa el que no es cristiano, el que adora a otros dioses, que eran las iglesias de no judíos, vamos a decir, de los que no eran judíos como nosotros, que eran las iglesias de las que estamos hablando. Entonces quería demostrar también que estas iglesias que se beneficiaron espiritualmente de los judíos, que fueron los originales que llevaron el evangelio, ahora tenían que los judíos recibir algo por parte de Dios, porque venía de parte de Dios, y hacerlos participar de la ofrenda y bendecir a la iglesia. Era una retribución de un beneficio mucho más mayor que fue recibir el evangelio. Entonces, si nosotros recibimos el beneficio del evangelio, también tenemos que ser agradecidos. Esto es lo que está haciendo Pablo. Sean agradecidos. Ustedes recibieron la bendición espiritual de recibir el evangelio. Ahora ustedes retribúyanlo. Ellos están en necesidad. Hagan algo por ellos. Ellos están en persecución, ustedes no. Muchos tal vez tenían ciudadanía romana. A ustedes no los va a perseguir los soldados, el imperio. Tal vez más adelante por ser cristianos, sí, pero de momento no. Tenían libertad, pero el pueblo de Jerusalén no estaba en esa situación. Entonces ahora ustedes que pueden, hagan algo. Y es lo mismo para nosotros, hermano. Si tenemos la bendición de tener un recurso, de alguna manera, de poder ayudar a alguien en necesidad, hagámoslo. Y no solamente hermanos de la iglesia. Si usted ve a alguien en la calle que usted sabe que no tiene forma de llegarse alimento, está enfermo, necesita ropa, que lo visite, que le lleve el mensaje del evangelio, hágalo, hermano, hágalo. El Señor tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos perdidos, ¿sí? Ahorita vamos a ver el significado de lo que es la generosidad. Entonces, aquí Pablo también demuestra otra de sus motivaciones, que tenemos la necesidad de vivir en comunión. ¿Sí? Común unión. Nosotros no somos seres aislados. Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos, primero con Él y luego unos con otros. Entonces Él estaba reforzando esa idea. Y el otro motivo es dar con el corazón, por agradecimiento, hermanos. Pablo quería que el dar saliera del corazón y no como una respuesta a una recaudación por presión u obligación. Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo de la definición de generosidad. Dice así el diccionario: es una tendencia a ayudar a los demás y a dar a las cosas propias sin esperar nada a cambio. Es en el otorgamiento sin una coerción. ¿Qué es una coerción? Sin sentirse obligado. Entonces, la ofrenda, cuando recogemos la ofrenda, es con esa idea, hermanos. De hecho, tengo una idea, se las quiero plantear. Lo vamos a hacer en otro momento. Al final, si quieren, ya después de la transmisión, para nosotros, de cómo debemos recoger la ofrenda. Ahorita lo vamos a hablar al final, hermanos. Seguimos con la definición. Es una inclinación a compartir
sin coerción y sin ser obligados o presionados, sin esperar nada a cambio. Yo doy porque quiero dar, no porque estoy esperando a que ese hermano o esa persona en el futuro, si yo necesito, él me ayude también. Eso no es ser generoso, eso es ser un intercambio. Yo te doy, tú me das. Y eso no es la idea de la generosidad bíblica, ¿sí? Es vital que estos dos elementos estén presentes para que hablemos de generosidad. Si no se llevan estos dos elementos, lo que estamos haciendo no es un acto de generosidad, sino una transacción, un intercambio. Y muchas veces no es con el hombre, sino con Dios, hermanos. Yo doy algo bueno o ayudo al hermano esperando que Dios me bendiga. Dios no tiene obligación, hermano. Aunque yo sea el hombre más bueno en todo el mundo, aún así Él no tiene ninguna responsabilidad de devolverme nada. Todo lo que recibo, todo es por gracia. Y la gracia es un regalo que yo no me merezco. Todo, hasta respirar, hermano. Si tengo comida en mi casa, si tengo que ponerme un lugar donde dormir, todo es por gracia. Porque si pasáramos a juicio y Dios fuera justo, nos daría justicia y no saldríamos bien librados, hermanos. Entonces, si aún Él tiene misericordia de nosotros, siendo malos, dice, recibimos cosas buenas, entonces, ¿cómo nosotros hacemos tenemos esa intención de ser algo bueno para que Dios nos bendiga? Y en el peor de los casos, hasta de la misma persona que me pague en el futuro. Vamos a ver unos versículos más adelante. Entonces, eso no es hacer algo bueno, hermanos, eso es hacer un intercambio. Dios ha sido magnánimamente generoso. Dios nos dio primero una creación abundante. Si no tuviéramos nada que comer, nos vamos al monte y le aseguro que en el camino nos encontramos algo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Algo encontramos que nos podamos comer. Entonces, primero Dios hizo la creación para nosotros. Cuando ya era perfecta, al final puso al hombre ahí nada más para que se beneficiara de eso. Ya en la caída cambiaron las cosas, pero aún así Dios da el crecimiento de las cosas. Entonces, el resultado final es de Él. Dios nos ha dado su favor y su gracia y nos ha dado la persona de su Hijo en sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados y seamos salvos. Nos dio lo más precioso que Él tiene, su Hijo amado, su Hijo unigénito. Unigénito significa el único en su género. Nadie más es como Él. Él es el amado, el precioso, lo que más ama a Él, y nos lo regaló, hermano. Se desprendió de Él para a favor de nosotros. No merecíamos nada. Y aún a Él así puso los medios para que fuéramos salvos y restauráramos nuestra relación con Él. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Él espera que sus criaturas, y específicamente sus hijos, que tengamos actos de generosidad y compartir con los otros lo que tenemos. La Biblia transmite, fíjense, esto es bien interesante, hermanos, la Biblia transmite la generosidad con un concepto de tener la mano abierta y el oído atento. O sea, no voy a esperar a que me pidan para dar algo, sino que yo intencionalmente, dice, el oído abierto, estoy atento, y la mano abierta, ya estoy dispuesto a hacerlo. O sea, yo ya voy con la intención de ayudar a alguien. Cuando nosotros fuimos salvos, nosotros buscábamos a Dios, hermanos. Dice la Biblia que en Romanos 3, dice, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Si yo me lo encontré en el camino es porque Él fue y me buscó. Y desde Génesis 3, en el relato de la caída, por ahí del versículo 6, 7, 8, está relatando cómo Dios fue a buscar a Adán ya después de que habían caído y ellos estaban escondidos. Y decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Entonces Él tuvo la iniciativa, dio el primer paso para ir en busca de Adán. Él ya sabía lo que habían hecho.
fue lo mismo con nosotros. Él dio el primer paso para cruzarse en nuestro camino, rescatarnos, ¿sí? Nos arrebató, dice así, violentamente, como si nos arrastrara, obligándonos, ¿sí? Nos abrió la mente y el entendimiento, nos dio fe y arrepentimiento y nos salvó. Todo es de Él. Nosotros tenemos que tener la misma intención de ayudar, hermanos, de ir a buscar al necesitado, ir con la mano abierta y el oído atento. Esto implica que no soy generoso solo cuando alguien me pide ayuda, sino que intencionalmente estoy buscando a quien ayudar. El corazón generoso busca, observa, está atento a lo que pueda necesitarse, busca diligentemente oportunidades para compartir. ¿Sí? Primero aquí en la iglesia, primero con los suyos y después con los de afuera. ¿Sí? No hay que ser candil de la calle, como se dice, y oscuridad de su casa. Y obviamente empieza en la familia, la principal, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, los de la iglesia. Si no caeremos aquí en unas cuestiones legalistas. Recuerden que el Señor reprendió a los judíos porque la ofrenda que llevaban a la iglesia, que decían, es corbán. O sea, yo ya hasta la aparté. Le decía, judíos hipócritas, dice, ustedes se jactan aquí que son generosos, que el templo de Dios, que el templo de Dios, que la ofrenda de Dios, que la ofrenda de Dios, traen al altar los diezmos. En todos son fieles ustedes a diezmar, pero su papá y sus mamás están en necesidad en su casa. Hipócritas. ¿Sí? Entonces, no puedo ser candil de la calle y escondida de mi casa. Primero los de mi casa, el que no provee para los suyos, dice la palabra. Entonces, los de su casa, en su familia, los de la iglesia, las demás de la iglesia universal, los de afuera. Todo en paralelo, hermanos, no que no hasta que cumpla uno y luego sigue al otro. No, Dios va poniendo los momentos y las formas, ¿no? La generosidad bíblica no es reactiva, sino proactiva. ¿Qué significa reactivo? Que reacciono cuando me piden. Proactiva significa que yo voy intencionalmente a buscar. Soy acomedido, pues, ¿sí? Busca diligentemente el bien del otro. Dar con agradecimiento a Dios y amor al prójimo, al hermano. Lo tenemos que hacer por agradecimiento, como ya dijimos, no con la intención de retribución, de que alguien me dé algo a mí. A lo mejor no él mismo, sino otro, ¿no? Yo no estoy esperando nada a cambio. Y pues yo puse esto, hermano, no hay cristianos tacaños. No hay cristianos tacaños. También es verdad que tampoco me voy a desvivir y dejar en necesidad mi casa por ayudar. No, hermano, no. Lo hemos dicho aquí. Si no puedes dar la ofrenda por esta semana porque hay enfermedad en tu casa y necesitas comprar medicamentos y esta vez no te alcanzó, está bien. Proveer tu casa es una necesidad. Y es más, si no te alcanza, ve con los ancianos de la iglesia. Expon tu necesidad, la iglesia te va a ayudar. También hemos tenido la bendición, hermanos, porque es una bendición grande y ha sido bendición de ustedes porque son muy generosos, en que esta iglesia ha ayudado, hermanos, en necesidad, en enfermedad, en muchas cosas, de aquí mismo, ¿sí? Sin esperar a que pida. Nos estamos dando cuenta que hay una necesidad y vamos y le ofrecemos la ayuda al hermano. Y no siempre es cuestión monetaria, hermano, sino que alguien está enfermo, con que ya va y lo visite, llore por él, ya es una bendición, está dando de su tiempo. Está dando de su servicio. A lo mejor el hermano está en cama y no puede hacer la limpieza de su casa, o usted le puede ayudar a preparar un caldito de pollo y llevárselo a la cama. Está siendo generoso con él. No todo es dinero, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Dios nos ha dado más que eso, hermanos. ¿Sí? Entonces no hay cristianos tacaños. Vamos a ver unos versículos. Vamos a terminando, hermanos. Bueno, voy a comentar algo, hermanos. Durante la pandemia, muchas iglesias, Dios pone a prueba la fe, hermanos. Muchas iglesias, yo escuché muchos testimonios personales y otros por internet, donde muchas iglesias incluso cerraron. Vi algunos videos ahí, pastores
dirigiendo a su congregación que llevaran la ofrenda a su iglesia, porque pues el pastor no tenía para comer y así. Me dio la impresión de que eran iglesias más bien no sanas, no bíblicas, que tienen la tendencia pues a aprovecharse de la gente y que no proveen, no tienen ahorros, digamos, para en tiempos de escasez, y que presionaban, incluso daban el número de tarjeta y todo, que hagan sus depósitos. Pues yo puedo dar gloria al Señor. Esta iglesia no tuvo necesidad de eso, hermanos. El Señor es bueno, pero fue especialmente generoso con nosotros en ese tiempo, que aún en que muchos hermanos no podían salir a trabajar, y otros sí, llevaban su ofrenda. Al hermano Adrián se la llevaban hasta su casa, sin que les pidiera nada, porque esta iglesia ha tenido, en 7 años que tenemos, 7 y medio, 3 mensajes sobre el dinero en todo este tiempo. Por mucho, y es en cuestión de una corrección de la enseñanza que tuvimos con respecto a los diezmos y a las ofrendas. Esta iglesia no pide diezmos. El diezmo no es bíblico, hermanos. Como me refiero a la aplicación actual. El diezmo es bíblico porque está en la Biblia, pero tenía su práctica y su aplicación en el Antiguo Testamento de formas que hoy no son vigentes. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Dar gracia, por gracia es no dar menos, sino dar más, abundantemente, como lo hizo el Señor con nosotros, abundantemente. ¿Cuánto? A sus posibilidades. ¿Sí? Entonces, la viuda pobre, dice el Señor ahí en los evangelios, dio todo lo que tenía, y eran apenas 2 monedas de cobre. Dice, todos los demás dan lo que les sobra. Y recuérdense que daban al templo con la intención de presumir, de que fueran vistos, de que eran generosos, ¿no? Entonces daban el dinero, y por eso el Señor los reprendió. Pero la viuda pobre que nadie vio, y se echó 2 monedas de cobre, que no valía nada, eran 10 pesos o no sé cuánto podría ser hoy. Y dice, y ella dio todo lo que tenía, porque creyó en el Señor y porque estaba segura, tenía fe de que el Señor la iba a proveer. Le garantizo, hermanos, no dice la palabra, pero yo lo voy a decir, que ese día la viuda no se quedó sin comer. ¿Sí? Entonces, Dios prueba la fe. Y esta iglesia, hermanos, en ese tiempo pues no tuvo carencias. Hay un testimonio, conozco un hermano en una iglesia presbiteriana en Morelia, un doctor, tiene participación ministerial ahí, y me platicaba, me decía que estaban preocupados porque su iglesia ya era más o menos como de 100 miembros, cerraron mucho tiempo de la pandemia y ya tenían urgencia por abrir. Espiritualmente hablando, la verdad es que la iglesia, entiendo, es algo acomodada, no tiene necesidad de recursos, estaban preocupados por las almas. Dice que cuando reabrieron iban 20 hermanos. O sea, era preocupante para él, yo lo veía, estaba preocupado, porque él trabaja el domingo y esa semana me tocó trabajar, me ha tocado trabajar los domingos, y yo le decía, váyase doctor, pues yo sé que se va a la iglesia, ¿no? Él mete su hora de comida y se va a la iglesia, se sale y se va a la iglesia. Pero váyase con calma, yo aquí me quedo al pendiente. Me decía, sí, porque estoy preocupado, éramos tantos y pues después de la pandemia ya no vienen. ¿Qué está pasando? Entonces Dios pone a prueba, y también Dios nos prueba nuestra fidelidad ahí, ¿verdad? Entonces, tan generosos en dar tiempo, en venir a asistirnos a la iglesia, hermano. Ya de ahí usted está retribuyendo en agradecimiento al Señor. Vamos a ver unos versículos, 2 Corintios 9 y 7, en el capítulo 9, versículo 7. Pablo en la segunda carta sigue tratando este tema. ¿Sí? Vamos a ver. Los voy a ir leyendo, hermanos, si los va a poder ir buscando para que me vaya siguiendo, para ser un poquito más ágil. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es un versículo bastante conocido, que también ha tenido sus malas aplicaciones e interpretaciones con la intención de, pues sí, coercionar a la gente, darle una carga moral, espiritual y ofrende, pero ya tiene una intención maliciosa ahí, hermano, ¿sí?
Entonces, no, aquí lo que queremos es que si usted ayude, lo haga con agradecimiento al Señor. Y que sepa que ese recurso o lo que usted vaya a hacer va a ser de bendición para su hermano, para la iglesia. Es por eso. Obviamente los que estamos encargados de la iglesia, tenemos la responsabilidad, también tenemos que dar testimonio de que ese recurso se está utilizando de buena manera, hermanos. Tenemos que entregar cuentas. Ese dinero no es de nosotros, es de Dios y de todos ustedes, de la iglesia. Por eso, cuando Mateo, otro versículo, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 2. Y aquí nos da el Señor las pautas de cómo debemos hacerlo. Dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Y aquí está el Señor reprendiendo a los judíos, les dice hipócritas. Dice que no lo vayan anunciando, que los vean en las sinagogas. ¿Dónde iban los judíos? Pues a las sinagogas, ¿sí? Y en las calles, dice, para que les rindan homenaje. Eso que ellos recibieron es todo lo que van a recibir, hermanos. Es todo lo que van a recibir. Las bienaventuranzas de Lucas parece que tiene una referencia a esto también, porque ahí habla de que hay unos que lloran, ¿sí? Hay unos que lloran y que ya recibieron su recompensa. Son estos, hermanos, son estos. Mateo capítulo, es la continuación, Mateo 6, 3 y 4, es la continuación. Ahí mismo dice, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que ha hecho la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Entonces, el Señor nos da bendición, ya lo acabamos de leer en Mateo 6, 3 y 4. Dice que si damos en secreto, que nadie se entere, ¿sí?, el Señor nos va a recompensar. Pero no lo hagamos con la idea de que el Señor nos va a recompensar. Hagámoslos desinteresadamente. Si el Señor quiere, Él nos recompensará. Y no tiene que ser de monetaria, sino espiritualmente primero. De hecho, al hacerlo ya es una bendición. Es mejor dar que recibir. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11. ¿Quieres ir anotando, los hermanos? Ya en su casa los busca. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Dice, seréis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Le entiende? Es algo bien simple. Dice que el Señor nos va a hacer prosperar en toda libertad para que libremente nosotros ayudemos. Dice, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. El que recibe la ayuda da gracias a Dios. Él está en necesidad y está pidiendo, a lo mejor en su mente y en su corazón, y se dirige a Dios. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Cuando recibe la ayuda, ¿qué hace? ¿Ha visto? Se le ilumina su cara y sus ojos, que dice, gracias, gracias. Y él en su mente está agradeciendo al Señor. Estamos siendo un medio de gracia, donde el Señor bendice a otras personas. ¿Sí? Entonces, esa persona que ayuda, que a la que le ayudamos, o el que recibió la ayuda, da gracias al Señor. Lucas 6:30. Lucas 6:30 dice, dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. No se lo reclames, hermano. También hay que tener cuidado, hermanos. A ver, no sé si alcancemos a verlo hoy, si no la siguiente semana. Vamos a dar unas pautas donde no es mejor que no les ayudemos. También hay que hacer eso. Yo creo que hoy no vamos a alcanzar. La siguiente semana lo comentamos, hermanos. ¿Sí?
Isaías 40, 29. Dios es generoso con nosotros, hermanos. Ya este versículo dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Entonces Dios es generoso con nosotros, nos ayuda, nosotros debemos hacer lo mismo. Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundancia, en abundancia cosechará. El Señor nos bendice. Y esto no es con la intención, otra vez, de presionar al Señor para que Él nos retribuya, sino que nosotros somos abundantes en gracia, vamos a recibir más gracia del Señor. Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Y ese debe ser siempre nuestro pensamiento, hermanos. Siempre, siempre. Y aquí el rey David dice, ¿quiénes somos nosotros? Estas ofrendas que nosotros damos voluntariamente, las recibimos de ti mismo, todo es tuyo. Entonces, nosotros, ¿qué mérito tenemos aquí? Proverbios, ya vamos a acabar, hermanos. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Cuando le damos al necesitado, estamos honrando al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús da esta parábola? Dice que cuando Él estaba en la cárcel, le dijo, Señor, pero ¿cuándo nosotros fuimos a visitarte? ¿Cuándo te dimos de beber y tenías sed? ¿Cuándo te fuimos a visitar? Dice, el que lo hace con uno de mis hijos, a mí me lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, Él da la cara por los que necesitan. Proverbios 3:27. No niegues un favor a quien te lo pida, si está en tu mano, está el otorgarlo. ¿Sí? Entonces, debemos ayudar, hermanos. Dios prueba la fe con el dinero. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Son las palabras que le dio el Señor al joven rico, que le dice, Señor, ¿qué más puedo hacer para ser perfecto? Dice, bueno, tienes que obedecer la ley. Señor, yo desde niño, ¿sí? Tienes que dar tus diezmos, ofrenda. Yo siempre lo he hecho, Señor. Y Él lo prueba. Dice, a ver si es cierto. Vende y da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Porque el Señor no tenía nada. Lo que iba a recibir era persecución y piedras. Y como el joven rico que amaba sus riquezas, no se quiso desprender, mejor se fue. Entonces Dios estaba probando que él no tenía fe, era legalista, lo hacía por cumplir, no entendía el propósito de la ley. Y el momento en que fue hecho prueba, no lo pasó. Conclusión, si las finanzas y el cristiano es un tema de fe, hermanos, también de fidelidad, de santificación y de amor a la iglesia local, por tanto, a los hermanos. Dar con agradecimiento a Dios y con amor al hermano. Y termino con este versículo, hermanos, Proverbios 31:9. Levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. ¿Bien? Cuando Dios fue a nuestro encuentro, éramos los más necesitados, pordioseros, miserables, menesterosos, indigentes. No teníamos nada y Él nos rescató, nos llenó de riquezas en gracia y en misericordia, hermanos. Dice en las bienaventuranzas, Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y la palabra que dice pobre ahí es una palabra que denota a aquella persona que no tiene ni siquiera para comer en ese momento. O sea, andaba buscando en la basura. Dios quiere que seamos
como ese, que nos neguemos a nosotros mismos, que vayamos a Dios y pidamos en gracia y en misericordia, y que de esa manera extendamos nuestra mano al necesitado, porque hay mucha gente que necesita, no solamente material, sino espiritual, en obras, que le ayudemos y que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en nosotros, hermano. Sino qué clase de cristianos seríamos nosotros. Sí, no estaríamos reflejando al Dios de amor, al Dios de gracia. Y nosotros todo el tiempo en oración estamos pide y pide y pide. ¿Sí o no, hermanos? Es verdad. Entonces tengamos conciencia, meditemos, seamos generosos, hermanos. Demos por gracia en abundancia. Amén. Vamos a orar, hermanos.